Hola grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues felicidades, hemos llegado a nuestra última semana de nuestro curso de Psicopatología 2. Espero que el recorrido por estos trastornos haya sido interesante y haya despertado su interés por conocer más acerca de la psicopatología, que es una herramienta fundamental en el área clínica. Vamos a terminar esta materia, de la mejor manera posible, con mucho entusiasmo, con mucho éxito y sobre todo pues también con mucho compromiso. Por ahí personas que en algún momento les solicité corrección y que no la han hecho, esta es nuestra última semana para poder entregarlo. Por favor, recuerden que una vez presentándose el examen final, tendremos solamente un par de días para poder hacer el cierre de la materia, de modo que si en este lapso no han subido las correcciones de sus tareas, perderán esas calificaciones. Y recuerden que las tareas conforman el 80% de su calificación, por lo que es de vital importancia cumplir con ellas. Bien, grupo, pues en esta ocasión nos corresponde ver el último trastorno que pertenece a la categoría de trastornos derivados de situaciones estresantes o relacionadas con trauma. Revisamos ya en semanas previas el trastorno de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. Ahora nos compete ver trastornos de adaptación, que en intensidad pues es mucho menor lo que llega a desencadenar un trastorno de adaptación comparándolo con las situaciones que pueden provocar un TEPT o un trastorno de estrés agudo. Y de hecho seguramente más de uno se identificará que en algún momento ha vivido un trastorno de adaptación. Realmente son muy comunes en la práctica clínica, en el diagnóstico, son muy comunes de encontrarlos porque toda la población en algún momento nos vemos confrontados quizás a una situación que nos haga tener un trastorno de adaptación. Pues vamos a ver de qué se trata este conjunto de trastornos y entonces nos dice que es el desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento como un resultado de un factor de estrés identificable que se produce en los 3 meses siguientes al inicio del factor de estrés. Factor de estrés identificable. Se sabe qué fue o cuál fue la situación que en un momento dado nos llevó a detonar esos cambios emocionales o del comportamiento. Estos síntomas son clínicamente significativos. Ya sabemos que esto significa que interfieren con el desempeño de la persona en diferentes áreas de su vida. Y tiene que manifestarse por una de dos características que nos comenta el criterio B. Una es el malestar intenso desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés, teniendo en cuenta situaciones contextuales, sociales, culturales, hasta familiares. Entonces, la persona va a manifestar un malestar intenso que sobrepasa lo que sería esperado, ¿no? Está muy por encima de lo que en ese contexto sociocultural, familiar, la persona podría manifestar. Y dos, hay un deterioro significativo en las áreas del funcionamiento de la persona, es decir, que interfiere con su vida laboral, social, familiar, educativa, si es el caso. Entonces, una de estas dos condiciones tiene que estar presente para el criterio B. También nos dice que la alteración relacionada con el estrés pues no cumple los criterios para otro trastorno mental y que no se trata simplemente de una exacerbación de un trastorno mental preexistente. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si hubo un suceso evidentemente traumático, entonces no encajaría en este diagnóstico, sino tendríamos que considerar el trastorno de estrés agudo o el trastorno de estrés postraumático. Y nos dice, no es simplemente la exacerbación de un trastorno mental preexistente, sino tiene que ser una condición nueva que la persona no había presentado hasta ese momento de su vida y por una situación evidente que le causó ese factor de estrés. El criterio D nos dice que los criterios no representan el duelo normal, es decir, aquí no está considerado porque en otra categoría está considerado el duelo. Y el criterio E,
Una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, los síntomas no se mantienen durante más de 6 meses. Vamos a poner un ejemplo. Un cambio de trabajo, por ejemplo, ¿no? Nos puede poner en una situación de mucha disfuncionalidad, por ejemplo, aún cuando a lo mejor yo lo haya solicitado o yo lo haya querido, ¿no? Pero podemos enfrentar, por eso se llama de adaptación, trastornos de adaptación. Quiere decir que lo que se dificulta es la adaptación generalmente a una nueva situación que se está presentando en la vida de las personas. Cambio de trabajo, de domicilio, casamiento, divorcio, por ejemplo, aunque ahí ya también vendrían situaciones de duelo y ahí tendríamos que checar realmente qué trastorno, ¿no? Porque puede haber varios que converjan. Cambio de país, por ejemplo, no sé, cambio de alguna situación, el embargo de los bienes también podría entrar en este caso, ¿no? Alguna situación en donde, no sé, un familiar también se tiene que ir a otro lugar y no le vamos a ver por mucho tiempo, o que ya va a ser muy difícil que le volvamos a ver, ¿sí? Entonces, sí es un factor de estrés que cambia algo de nuestra vida, ¿no? Y, por ejemplo, en el diagnóstico diferencial, aquí la gravedad del factor estresante pues no pone en peligro ni la vida, ni la integridad, ni algo que realmente impacte profundamente en la vida de la persona. Pero sobre todo eso, no pone en peligro la integridad ni la vida, como es el caso del trastorno de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático, ¿no? Aquí la gravedad puede ser cualquiera. Esto que les decía, un cambio de trabajo. Para alguien puede decir, pues este es un cambio fabuloso y lo ve con una perspectiva diferente, positiva, mientras que a alguien puede serle muy devastador ese cambio de trabajo y entonces tener estas reacciones sobre esperadas, ¿no? O sea, mucho más allá de lo que sería normal considerando el contexto de esa persona. Entonces tenemos que especificar qué característica tiene de manera primordial. Y entonces vemos que uno es con estado de ánimo deprimido, otra con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido, con alteración de la conducta, con alteración mixta de las emociones y la conducta, y el otro pues sin especificar, ¿no? A lo mejor pues que no se puede clasificar como tal o que están pues como de todos ahí mezclados, ¿no? Por eso se llama trastornos de adaptación en plural, porque tendremos que poner algún especificador de estos, ¿no? Mientras que en alguien puede predominar la tristeza, quizás en alguien más puede predominar la ansiedad, en otra persona puede predominar más bien las alteraciones en la conducta, etcétera, etcétera. También hay que especificar si es agudo, es decir, si la alteración dura menos de 6 meses o si es persistente, crónico, si la alteración ya dura más de 6 meses. Sí, más de 6 meses, ¿no? Aquí recordemos, mientras que la situación siga vigente. Por ejemplo, un cambio de trabajo, pues es una situación que si pasan más de 6 meses y no se termina de adaptar la persona, bueno, ahí tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero ya fueron 6 meses de que se suscitó ese cambio de trabajo, ya esperaríamos que hubiera ahí una adaptación, distinto a lo mejor a otras condiciones, no sé, de estrés crónico, como un cambio de jefa y que pues tiene un estilo de autoridad autoritario, ¿no? Incluso a lo mejor hasta tendiente a la violencia, y entonces es una situación de estrés crónico que se está viviendo. Ahí ya sería una cuestión crónica y que mientras no cese, pues tampoco va a cesar la sintomatología de la persona. En datos epidemiológicos, pues ya les comentaba, son muy comunes, aunque la prevalencia pues puede variar en función de la población estudiada, rango de edad, por ejemplo, y por los métodos que se hayan utilizado para su evaluación. Sin embargo, en el entorno de la consulta psiquiátrica, pues es el diagnóstico más común, alrededor del 50% de las visitas.
y el porcentaje de individuos en tratamiento ambulatorio de salud mental con un diagnóstico principal de trastorno de adaptación oscila entre el 5 y el 20%. Factores de riesgo y pronóstico, pues de tipo medioambiental sería principalmente, ¿no? Aunque evidentemente pues también podemos considerar características de personalidad, alguien más tendiente a la minimización propia, más tendiente a ser ansioso, a ser una persona aprensiva, pues obviamente cualquier cambio de su vida pues le va a significar el desarrollo de estos síntomas. Y pues el diagnóstico diferencial hay que diferenciarlo de trastorno depresivo mayor, en donde pues los síntomas son evidentes diferenciadores, ¿no? Y aparte recordemos que siempre tenemos que ver el contenido del pensamiento, las conductas, pero el objetivo que llegan a tener esas conductas. Hay que diferenciarlo del trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés agudo, también de trastornos de personalidad en donde las mismas características de personalidad de alguien pueden hacerle pues más susceptible quizás a ver los cambios de su vida de tal o cual manera, pero aquí ya es una constante de su personalidad, no porque algo en específico esté cambiando. Factores psicológicos que influyen en otras condiciones médicas y las reacciones normales de estrés, ¿no? Aquí recordemos que tiene que ser una reacción de estrés desmedida, que no corresponde con lo esperado en el contexto sociocultural o familiar de la persona que está presentando los síntomas. Les decía, es muy común, quizás pues más de una persona lo ha experimentado aquí en el grupo, y el punto es que tiene que ver con la dificultad para adaptarse a una nueva situación, algo cambiante. Por ejemplo, ¿no? Al inicio de la pandemia también seguramente muchos nos encontramos con esas dificultades de adaptación, pero que fueron mejorando, que fueron cambiando conforme iba pasando también todo el proceso de desarrollo de la pandemia. Entonces, ese sería otro ejemplo. Bien, grupo, pues recuerden que nuestro examen va a estar abierto el siguiente fin de semana, en sábado y domingo. Bueno, este fin de semana, mejor dicho, porque ya es inicio de semana. Sábado y domingo, por favor, pongan mucha atención. Sábado 22 y domingo 23. Planeen sus tiempos, ya saben, sentándose a iniciar el examen, lo culminamos. Y pues si ya no tienen más actividades pendientes, eso sería todo y a esperar calificación nada más. Ha sido un gusto poder acompañarles. Seguramente nos estaremos encontrando en otras materias a lo largo del resto de su carrera. Mucho éxito en su fin de materias y nos vemos pronto. Cuídense.